Cuando todo parecía perdido, una nueva luz empezó a brillar. Ecuador, una tierra bendecida por su gente trabajadora, por sus montañas majestuosas y por sus costas que acarician el horizonte. Pero también una nación golpeada, traicionada y llevada al borde del abismo. Las calles, que una vez resonaban con la risa de los niños, se volvieron testigos de un miedo silencioso. La violencia tomó los barrios, el crimen se apoderó de las ciudades, y la desesperanza se filtró en los hogares de quienes, con cada amanecer, solo esperaban sobrevivir un día más. La economía se desmoronaba, comerciantes quebrando, padres sin empleo, soñadores viendo sus sueños morir antes de siquiera empezar. Los políticos prometían cambios, pero sus palabras eran tan huecas como las arcas de un país saqueado por la corrupción. Y la pregunta quedaba en el aire: ¿quién nos salvará? Pero en el momento más oscuro, cuando todo parecía perdido, surgió una esperanza. No fue una promesa vacía, no fue un discurso decorado con falsas ilusiones. Fue un compromiso, una acción, una revolución que nació no desde el poder, sino desde la necesidad de cambiar un destino que parecía escrito con sangre y miedo. Daniel Roy Gilchrist Noboa no prometió magia, prometió trabajo, y en su mirada no había duda, en su voz no había titubeo, en su corazón ardía un solo propósito: recuperar Ecuador. Su llegada al poder no fue recibida con aplausos de los círculos tradicionales, no. Fue recibida con escepticismo, con duda, con la mirada de un pueblo que ya había escuchado demasiadas mentiras. Pero Daniel Noboa no habló, actuó. Desde el primer día tomó las riendas de un país al borde del colapso y sin miedo, sin titubeos, comenzó la transformación. Declaró la guerra a la inseguridad, trazó estrategias económicas y llamó a su pueblo a unirse en una sola voz. Ecuador se levanta, y aquí estás tú, ecuatoriano que ha perdido la fe, tú que has sentido el miedo, que has visto el dolor, que has creído que todo estaba perdido. Te digo hoy, con el corazón en la mano, la historia no está escrita, el destino de Ecuador no está sellado, aún hay esperanza. ¿Puede un hombre cambiar el destino de una nación? Ecuador está a punto de descubrirlo. No es un político tradicional, no busca poder, busca soluciones. Ecuador estaba acostumbrado a la misma historia, promesas vacías, discursos llenos de ilusiones y al final, más de lo mismo. Cada elección se convertía en un ciclo repetitivo de decepción, como si el destino estuviera escrito con tinta imborrable. Pero esta vez, algo cambió. Desde el instante en que Daniel Roy Gilchrist Noboa asumió el mando, el país sintió un aire diferente. No hubo celebraciones exageradas, no hubo discursos de gloria, solo trabajo. El primer día, la diferencia se notó. Mientras otros habrían utilizado las primeras horas para tomarse fotos, para acomodar su despacho o para hacer declaraciones rimbombantes, Noboa estaba en una reunión de emergencia con los altos mandos de seguridad. Ecuador no tenía tiempo para perder. La violencia no esperaba. El miedo no daba tregua. Las decisiones fueron claras, contundentes, sin titubeos. Reestructuración total de las fuerzas de seguridad. Nada de excusas. Había que devolverle el control del país a la gente honesta. Alianzas estratégicas internacionales. No se podía combatir el crimen organizado con discursos nacionalistas vacíos. Se necesitaba inteligencia, recursos y una estrategia global. Medidas de emergencia. Cuando la casa se está incendiando, no se hacen debates. Se apaga el fuego. Y entonces llegó el momento en que demostró de qué estaba hecho. No le tembló la mano. Hubo quienes pensaron que titubearía, que su juventud lo haría dudar, que el miedo a los poderosos lo haría negociar con la corrupción. Se equivocaron. Cuando el país estaba sumido en el caos, Noboa no dudó en declarar el conflicto interno. No había tiempo para tibiezas, no había tiempo para burocracia. Ecuador estaba al borde del abismo y él tomó el timón con firmeza. Se enfrentó a la mafia sin negociar. Se enfrentó a la crisis sin excusas. Se enfrentó a los mismos de siempre sin miedo. Mientras otros gobernantes buscaban aplausos, él buscaba resultados. No habla, actúa. La historia de Ecuador ha estado marcada por presidentes que hablaron más de lo que hicieron, que prometieron más de lo que cumplieron, que sonrieron para las cámaras, pero ignoraron la desesperación del pueblo. Daniel Noboa rompió el molde. No hizo giras interminables, hizo planes de acción. No llenó los medios de propaganda, llenó las calles de seguridad.
No se sentó a negociar con el crimen, los enfrentó. Y la gente lo empezó a notar. Las calles lo empezaron a sentir. El miedo que había gobernado cada rincón del país comenzó a perder fuerza. No de la noche a la mañana, no como un milagro, sino como un proceso, como un despertar. Porque Ecuador no necesita magia, necesita liderazgo. Porque Ecuador no necesita discursos, necesita resultados. No soy un salvador, soy un trabajador incansable por mi país. Esa es la frase que define a un hombre que no busca gloria, sino un futuro. Esa es la frase de un presidente que no se inclina ante el poder, sino ante su gente. Esa es la frase que hoy le da esperanza a un país que se negó a rendirse. Y esto apenas comienza. La paz no es un sueño, es un derecho, y Ecuador lo está recuperando. Ecuador había aprendido a vivir con miedo, no por elección, sino por necesidad. El miedo se convirtió en una sombra, en una presencia constante en cada calle, en cada hogar, en cada mirada esquiva al salir de casa. La delincuencia no era un problema, era una maldición. Pero como toda maldición, podía romperse. Y Daniel Noboa decidió ser el hombre que lo haría. Desde el primer día, la misión fue clara. Ecuador no podía seguir siendo un país dominado por el terror. No más niños creciendo con el sonido de balas como arrullo nocturno. No más familias encerradas tras rejas en sus propias casas. No más calles tomadas por quienes creían que podían robarle el futuro a una nación entera. Guerra contra el miedo. No más excusas, solo acción. Cuando Daniel Noboa asumió el poder, la situación era crítica. El país no estaba al borde del abismo, ya había caído. Pero él no vino a contar tragedias, vino a escribir una nueva historia. El plan fue inmediato, sin dilaciones, sin debates estériles, sin burocracia paralizante. Militares y policías en las calles, patrullando las zonas más peligrosas con fuerza y estrategia. Redadas masivas en los barrios más golpeados por el crimen, golpeando donde más duele. Intervención en las cárceles, cortando la comunicación entre los líderes criminales y sus secuaces en las calles, tecnología de punta, drones de vigilancia, sistemas de inteligencia artificial y cooperación internacional. Mano dura con la corrupción interna, porque un sistema judicial roto no puede impartir justicia. Ecuador no podía seguir esperando. El momento de actuar había llegado. Calles más vigiladas, menos balas perdidas, y los resultados comenzaron a notarse. La gente lo sintió. Las calles que antes estaban vacías, ahora tenían niños jugando otra vez. Los negocios que cerraban al caer el sol, ahora extendían su horario. Las familias que se despedían con miedo por la mañana, ahora cenaban juntas con esperanza. En solo semanas, los operativos desmantelaron redes de narcotráfico que operaban impunemente durante décadas. Se incautaron toneladas de drogas que jamás llegaron a las calles. Los secuestros express comenzaron a disminuir. Los sicarios, antes intocables, comenzaron a caer. Pero esto no era solo un golpe mediático. Era el inicio de la transformación de un país. Nunca está solo, un líder que une fuerzas. Daniel Noboa entendió lo que otros líderes ignoraron. Un presidente solo no puede ganar una guerra. Por eso, en lugar de encerrarse en un palacio, salió a buscar aliados. Trabajó con las Fuerzas Armadas, con los gobiernos locales, con expertos en seguridad internacional, alianzas estratégicas con países que ya habían vencido el crimen organizado, colaboración con las potencias en tecnología de vigilancia e inteligencia artificial, blindaje de los puntos de entrada de armas ilegales al país. Ecuador ya no era una presa fácil. Se estaba convirtiendo en un país que peleaba por su futuro. El impacto en la vida real, familias que respiran tranquilas. La verdadera victoria no está en los números, está en las vidas que cambian. Madres que pueden dormir sin temer que sus hijos no regresen a casa. Comerciantes que abren sus tiendas sin pagar extorsiones. Niños que corren en los parques sin escuchar disparos. Jóvenes que ven un futuro más allá de las pandillas, porque la paz no es un privilegio, es un derecho. Y Ecuador está recuperando lo que le arrebataron. Cuando Ecuador duerme, su presidente sigue despierto. Muchos líderes se han conformado con dar discursos y esperar que la gente les crea. Pero un verdadero líder no duerme hasta que su gente pueda dormir en paz. Daniel Noboa no está en una oficina fría, sentado en una silla de poder. Está en los campos de batalla de la seguridad, está en cada decisión estratégica, está en cada rincón donde el miedo aún intenta resistirse.
Cuando Ecuador duerme, él sigue despierto, luchando por su gente. Porque el miedo no tiene lugar en un país que decidió recuperar su destino. Porque la violencia no puede ser más fuerte que la voluntad de un pueblo que se niega a rendirse. Ecuador no será más un país secuestrado por la delincuencia. Ecuador está despertando, y esto apenas comienza. El futuro no se espera, se construye, y Ecuador lo está haciendo. Ecuador no solo estaba en crisis de seguridad, su economía estaba herida, fracturada, desangrándose lentamente. Durante años, el país fue víctima de la corrupción, la ineficiencia y el abandono. Empresas quebraban, la inversión extranjera huía y los jóvenes soñaban con un futuro en otro país. Las calles no solo estaban vacías por la inseguridad, también lo estaban por la desesperanza. La gente no encontraba empleo. El costo de vida aumentaba. El emprendedor que intentaba salir adelante se ahogaba en impuestos y trámites burocráticos sin sentido. Pero cuando Daniel Noboa asumió el mando, el mensaje fue claro. Ecuador no está condenado a la miseria. Ecuador tiene potencial, pero necesita liderazgo. El país no puede esperar. La reactivación debe empezar ahora. Primeras medidas. Un gobierno que no se queda sentado. Desde el primer día, se activaron planes concretos, no discursos vacíos, incentivos a la inversión extranjera para que las grandes empresas vuelvan a confiar en Ecuador. Créditos accesibles para emprendedores y pequeños empresarios, para que el crecimiento no sea un privilegio de unos pocos. Reducción de trabas burocráticas, porque un país que quiere avanzar no puede estar atado a un sistema obsoleto. Fomento de la producción nacional, apostando por la agricultura, la industria y la innovación. Reformas económicas inteligentes, diseñadas para generar empleo real, no solo estadísticas de papel. Ecuador necesitaba un cambio de rumbo inmediato, y Noboa no dudó en pisar el acelerador. Resultados visibles. El dinero vuelve a moverse en cuestión de meses. La diferencia empezó a notarse. Las empresas volvieron a abrir. Negocios que estaban al borde de la quiebra comenzaron a ver esperanza. Los inversionistas recuperaron la confianza. Ecuador dejó de ser un país en caída libre y se convirtió en un lugar de oportunidades. El empleo comenzó a resurgir. Familias que antes dependían de la informalidad encontraron estabilidad. El comercio se reactivó. La gente volvió a consumir. Las calles recobraron vida. Los mercados se llenaron nuevamente. Y lo más importante, se encendió la chispa de la esperanza en los ecuatorianos. Ecuador alza la voz. Una economía conectada al mundo. Pero Noboa no solo miró hacia adentro. Sabía que Ecuador no podía crecer solo. Acuerdos comerciales estratégicos con países clave para que los productos ecuatorianos lleguen más lejos. Reactivación del turismo, mostrando al mundo que Ecuador es un destino lleno de riqueza natural y cultural. Inversión en infraestructura, porque sin carreteras, puertos y aeropuertos modernos, el progreso se detiene. El mensaje fue claro para el mundo. Ecuador no es un país en crisis. Es un país en transformación. Más allá de los números, el impacto real en la gente. Porque la verdadera economía no es la que se mide en cifras, es la que se siente en los hogares. La madre soltera que antes no podía pagar la educación de sus hijos, ahora encuentra oportunidades. El joven que pensaba emigrar, ahora ve futuro en su propia tierra. El comerciante que temía cerrar su negocio, ahora ve clientes entrando por su puerta. Este no es solo un cambio económico. Es un renacer. Ecuador no espera, Ecuador avanza. Daniel Noboa entendió algo fundamental. El futuro no se espera, se construye. No se trata de sueños, se trata de planes, no se trata de palabras, se trata de acciones, no se trata de esperar un milagro, se trata de ser el milagro. El Ecuador que estuvo en ruinas hoy se levanta. El país que muchos daban por perdido hoy demuestra que está más vivo que nunca. Y esto apenas comienza. Invertir en educación y salud no es un gasto, es el arma más poderosa para un país fuerte. Ecuador estaba cansado de gobiernos que ignoraban lo esencial, porque un país sin educación es un país sin futuro, y un país sin salud es un país sin esperanza. Durante demasiado tiempo, las escuelas fueron olvidadas, los hospitales colapsaron, y la gente dejó de creer que su país podía cuidar de ellos. Pero esta vez, la historia sería diferente. Desde el primer día, Daniel Noboa entendió que no hay transformación sin educación ni bienestar. No hay seguridad sin oportunidades. No hay economía sin gente sana.
No hay país sin una juventud preparada para cambiarlo todo. Y por eso, comenzó una revolución. Educación, construyendo mentes poderosas. Cada niño que abandona la escuela es un futuro robado. Cada joven sin acceso a educación es una oportunidad desperdiciada. Cada mente sin herramientas es un país que se detiene. Ecuador ya no podía darse ese lujo. Daniel Noboa lo sabía, y por eso tomó acción inmediata. Inversión en infraestructura escolar. No más techos cayéndose. No más niños estudiando en condiciones deplorables. Tecnología en las aulas. Porque no basta con aprender, hay que prepararse para un mundo que avanza rápido. Becas y apoyo para estudiantes. Porque la educación no puede ser un privilegio, debe ser un derecho real. Capacitación docente. Porque el futuro se construye con maestros bien preparados. Alianzas con universidades internacionales. Ecuador no debe aprender a sobrevivir, debe aprender a liderar. El mensaje fue claro. La educación es la clave de todo. Y Ecuador no se quedará atrás. Salud. Un país que cuida a su gente. Una nación enferma no puede avanzar. Un pueblo sin acceso a salud no puede luchar. Durante demasiado tiempo, las familias ecuatorianas sufrieron en hospitales sin recursos, esperando atención que nunca llegaba, pagando precios imposibles para recibir lo básico. Pero Ecuador no podía seguir así. Desde el inicio, Noboa estableció prioridades inmediatas, hospitales reabiertos y reabastecidos. La salud no puede esperar. Médicos y enfermeras bien pagados y capacitados. Porque la primera línea debe ser la más fuerte. Medicinas accesibles para todos. No más familias eligiendo entre comer o comprar un tratamiento. Salud mental como prioridad nacional. Porque un país sano no solo es el que no enferma físicamente, sino el que cuida su mente y su alma. Prevención y educación en salud. Porque no basta con curar, hay que evitar que la gente enferme. Ecuador dejó de mendigar salud. Ahora exige bienestar. El impacto real. Una revolución que se siente. Los niños vuelven a soñar con ser doctores, ingenieros, artistas, científicos. Las familias ya no tienen miedo de ir al hospital y salir con una deuda impagable. Los jóvenes ven en su país un lugar donde sí pueden construir su futuro. Porque la educación y la salud no son lujos, son derechos. Y Ecuador los está recuperando. El mensaje es claro. El futuro ya no está en juego. El futuro se está construyendo. Daniel Noboa lo entendió mejor que nadie. Un país fuerte no se construye con discursos, se construye con acciones. Porque cada niño que aprende es una posibilidad más para cambiar el mundo. Porque cada persona sana es una vida con más oportunidades. Porque el Ecuador que queremos no es un sueño, es una decisión. Y la decisión ya fue tomada. Ecuador se levanta. Ecuador avanza. Ecuador crece. Y esto apenas comienza. No es solo política, es la vida real. Y la gente está sintiendo la diferencia. Por años, los ecuatorianos aprendieron a vivir con resignación. Las promesas llegaban y se desvanecían como el humo. Los discursos eran perfectos, pero la realidad seguía siendo cruel. Los mismos de siempre en el poder. Las mismas excusas, las mismas historias sin final feliz. Pero esta vez, algo cambió. Esta vez, las calles hablaron antes que los políticos. Esta vez, el pueblo sintió el cambio antes de escucharlo en la televisión. Voces que no pueden ser ignoradas. Hoy pude abrir mi tienda sin miedo. Hace un año cerraba antes de que anocheciera. María, comerciante. Puedo ir a la universidad sin temor a ser asaltado en el camino. No imaginé que vería este día. Luis, estudiante. Antes pagaba por medicinas que nunca llegaban. Ahora, las tengo cuando las necesito. Rosa, madre de familia. No son estadísticas, son personas reales. Son vidas que están cambiando. Los mercados están más llenos, las calles más seguras. Los rostros ya no reflejan solo cansancio, sino esperanza. Cuando el pueblo siente el cambio, no necesita que se lo cuenten por años. Se nos dijo que era imposible, que estábamos condenados, que esto era lo normal. Pero un líder que trabaja cambia realidades. Las familias pueden caminar de noche sin miedo. Los jóvenes empiezan a soñar con un futuro en su propio país. Los emprendedores sienten que pueden crecer sin que la burocracia los ahogue. Los hospitales dejan de ser un lugar de desesperación y se convierten en refugios de esperanza. Porque el pueblo no se equivoca, el pueblo siente. Y cuando algo es real, no necesita ser anunciado,
se vive. El Ecuador que se levanta. Cada día es una batalla ganada contra el pesimismo. Cada avance es un golpe contra la desesperanza. Porque Ecuador no se rinde. Ecuador pelea. Ecuador avanza. Porque la transformación ya no es una promesa, es una realidad. Porque cuando el pueblo habla, su voz no puede ser silenciada. Y esto apenas comienza. El cambio ya empezó, pero el futuro depende de ti. Ecuador está despertando, pero toda revolución enfrenta resistencia. No hay cambio sin lucha, no hay transformación sin sacrificio. Y aunque hemos avanzado, la batalla aún no ha terminado. Los enemigos del progreso están al acecho. Los que se beneficiaban del caos no quieren ver un Ecuador fuerte. Quieren que volvamos a lo de antes. Quieren que el miedo nos paralice. Quieren que olvidemos lo que hemos logrado. Pero ya no somos el mismo Ecuador. Somos un país que ha visto la diferencia. Somos un pueblo que sabe lo que es posible. Somos millones que no estamos dispuestos a retroceder. La lucha por un Ecuador imbatible. El camino no ha sido fácil, y no lo será. Pero Ecuador ya entendió que la única manera de perder es rendirse. Y rendirse no es una opción. Más seguridad significa más desafíos. Pero significa que estamos ganando. Más inversión significa más ataques de quienes quieren que el país siga en la pobreza. Más oportunidades significan más resistencia de los que lucraban con la desesperanza. Pero Ecuador no va a retroceder. Porque la lucha por el futuro recién empieza. Porque ahora sabemos lo que podemos ser. El futuro está en nuestras manos. No podemos conformarnos. No podemos bajar la guardia. No podemos dejar que nos arrebaten lo que hemos construido. Cada ecuatoriano es parte de esta historia. Cada decisión que tomemos definirá nuestro destino. Cada paso que demos será un paso hacia adelante o hacia atrás. Este no es el final. Es solo el principio. Tienes en tus manos el poder de decidir si Ecuador sigue avanzando o si vuelve al pasado. Tienes la responsabilidad de ser parte del cambio. Tienes la oportunidad de demostrar que este país, tu país, está destinado a la grandeza. Porque la historia no está escrita. Ecuador la está escribiendo ahora. Porque el cambio no es un momento, es un compromiso. Porque el futuro es nuestro, si tenemos el valor de defenderlo. Ecuador, la batalla continúa, y la victoria será nuestra.